verdad, bienvenidas, bienvenidos a este Senado de la República. Decirles que lo que aquí ustedes informen, los mensajes que quieran dejar de lo que están discutiendo de lo que están aprendiendo, discutiendo, conversando en esta reunión del Foro Global, pues a través del canal del Congreso y a través de las redes y, como decía la maestra de ceremonias, las diferentes plataformas del Congreso, pues la multiplicación, digamos, de muchas personas que nos están siguiendo, que nos están viendo. Estamos en vivo en el canal del Congreso, así es que pues estamos hablando, digamos, con el país. Hay mucha gente que sigue las discusiones y un foro como este pues es muy importante. ¿Y por qué es importante? Y seguramente los medios de comunicación nos seguirán, lo seguirán, porque esta mañana, digamos, amanecemos con la publicación de nuevas reglas electorales en nuestro país, en una situación muy complicada porque no son reglas de consenso. Son reglas, y aquí hablaré desde mi punto de vista, digamos, son reglas impuestas por una mayoría que rompen con 30 años de reformas electorales en el país, que sobre todo a las minorías políticas son las que, digamos, han estado sentadas o hemos estado sentados en la mesa para establecer estas reglas del juego, porque si, digamos, las reglas de la democracia pues hacen posible que las minorías nos podamos convertir en algún momento en mayorías y las mayorías perder, digamos, esta posición. Entonces es un momento importante de una discusión importante, un debate muy serio en nuestro país, que ahora, pues que a partir del día de hoy, pues entra el tercer poder, que es el poder judicial, donde pues obviamente, digamos, ciudadanos, ciudadanas, partidos políticos, bancadas parlamentarias, iremos al Poder Judicial para que nos dé su última palabra de si estas nuevas reglas del juego pues son reglas, digamos, válidas en términos constitucionales. Y en este sentido, pues también le doy la bienvenida al instituto, a los funcionarias del Instituto Nacional Electoral y al Instituto de la Ciudad de México, que hicieron posible y están dando seguimiento a este evento. Muy bien, pues les doy la más cordial bienvenida a este Senado de la República. Mi reconocimiento al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Electoral de la Ciudad de México y al Consorcio del Foro Global sobre la Democracia Directa Moderna por su empeño para organizar este evento. A las y los asistentes de diferentes países que nos honran con su presencia, espero que tengan una estancia muy fructífera en México, que la estén teniendo, y les expreso nuestra completa disposición para seguir intercambiando experiencias, ideas y puntos de vista. Como ya decía el moderador, el senador Ricardo Monreal, que es el presidente de la Junta de Coordinación Política, los saludará, digamos, les dará su mensaje y seguramente escuchará a algunos de ustedes cuando se dé esta guía, ¿no? Cuando se dé esta visita guiada en el Senado, pero serán recibidos directamente por él. Me parece destacable que exista un gran interés global en estos instrumentos de democracia que complementan a la democracia representativa. Muchas de nosotras, de nosotros, venimos desde la sociedad civil. Tuvimos que alzar la voz en las calles, intentar incidir en los congresos, tocar puertas de los gobiernos. Nos imaginábamos hace 30, 40 años que pudieran surgir vías institucionales para la incidencia ciudadana sin intervención de los parlamentos y los gobiernos.
El mayor legado de la transición a la democracia en nuestro país ha sido, sin duda alguna, el conjunto de instituciones electorales que dan la certeza de que la voluntad popular se respeta en la integración de gobiernos y órganos legislativos. Estoy convencida de que la democracia delegativa y representativa es el régimen político que mejor garantiza la estabilidad, la gobernabilidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos y a la pluralidad. Pero la energía social de un país desigual y diverso requiere de una multitud de canales para expresar su voluntad, para plantear propuestas y alternativas de forma independiente. Los instrumentos de democracia directa construyen ciudadanía, son indispensables para construir vínculos de confianza entre las personas y hacia las instituciones, para demostrar que la cooperación y la deliberación social pueden traer cambios significativos en nuestro destino. En un contexto de polarización política y reproducción de la violencia, los instrumentos de democracia directa son indispensables para mantener la cohesión social. Cuando se han agotado las respuestas del Estado, cuando es difícil distinguir las ideologías en el ejercicio del poder, cuando las fuerzas políticas convergen en la inercia, es el momento para que la sociedad civil tenga la oportunidad de dar un viraje, de construir opciones dentro de la civilidad y el derecho. Los plebiscitos y referendos han sido determinantes en la historia mundial de las últimas décadas, en que se han tomado decisiones cruciales como el fin de la dictadura en Chile, las adhesiones a la Unión Europea, los acuerdos de paz en Irlanda y Colombia, la independencia de las antiguas repúblicas soviéticas o la ratificación de las constituciones, entre otras. También se han hecho ejercicios cívicos participativos a cargo de minorías ante la indiferencia o la persecución de los gobiernos. Claro, estos instrumentos de participación en ocasiones han sido útiles para intenciones autoritarias o regresivas también, ya sea para simular una falsa apertura política, para dar legitimidad a decisiones asumidas desde la cumbre del poder, como ejercicios que buscan restringir derechos o para cumplir objetivos geopolíticos. Sin embargo, creo que estos casos no desacreditan a estos instrumentos, pues su origen y su sentido está en la devolución y la descentralización del poder, en un entendimiento más integral de la soberanía popular, en potenciar los derechos de asociación y expresión al involucrar a la sociedad en la toma de decisiones. Como se habrán enterado ya, en México contamos a nivel nacional con 3 instrumentos de democracia directa: la iniciativa popular, la consulta popular y la revocación de mandato. En los estados, municipios y en los pueblos y comunidades indígenas existen también múltiples instrumentos de democracia directa. Sin embargo, a la luz de la evidencia, el alcance de estos instrumentos nacionales han sido sumamente limitados. La consulta popular está sumamente acotada. El procedimiento hace prácticamente imposible preguntar a la sociedad antes de aprobar reformas legislativas fundamentales o previamente a su entrada en vigor. La consulta sobre el juicio a los expresidentes que se dio en México en los últimos años fue impulsada desde el gobierno y apenas llegó al 7% de participación. La revocación del mandato presidencial también fue impulsada por las fuerzas políticas que actualmente están en el poder y tienen la mayoría en el Congreso, y solo se logró reunir el 17% del electorado. De las 11 iniciativas ciudadanas, solo una, desde que tenemos esta reforma 2012, de las 11 iniciativas ciudadanas, solo una hasta la fecha ha llegado a su promulgación. El resto se ha desechado o mantenido en la congeladora, le decimos.
No existe la obligación para escuchar a los proponentes, no es vinculante para ofrecer razones ni para darle prioridad en el proceso legislativo. Por eso están algunas de estas iniciativas populares que finalmente, digamos, alrededor de 100,000 ciudadanos, para ponerle un número cerrado, ¿no?, pueden presentar con sus firmas estas iniciativas. El Congreso está obligado a recibirlas, pero no está obligado a discutirlas. Entonces pueden quedar ahí y, como decía, de las 11 que se han presentado, solamente una se ha llegado digamos, a su fin, a ser promulgada. No obstante, hay que destacar algo muy positivo, que la consulta popular y la revocación del mandato, a pesar de la baja participación, demostraron la fortaleza de las instituciones electorales para organizar estos ejercicios. Algo que lamentablemente, como decía en un principio, pensamos está en riesgo debido a esta reforma recién aprobada y publicada. Finalmente, quiero decirles, el Congreso ha dejado estos procesos plasmados en la Constitución y, a pesar de sus limitaciones, es importante que hayan llegado hasta ahí. Es una historia de luchas ciudadanas por mayor participación efectivamente directa de la ciudadanía en la toma de decisiones, no solamente cada 3 años participar en términos electorales, conocer las plataformas de los diferentes candidaturas y de los diferentes partidos políticos, sino poder intervenir de otra manera en la toma de decisiones. Es a nivel de las convenciones internacionales que México está comprometido. Por ejemplo, tenemos que cada vez que se hace una legislación que atañe a pueblos indígenas o a personas con discapacidad, tenemos que hacer estas consultas. Sin embargo, no nos hemos atrevido a, digamos, a decir cómo hacemos esta consulta. Entonces está ahí medio, ¿no? Entonces se puede decir, sí, pues yo invité ahí a 3 pueblos indígenas, les pregunté de qué se trataba el asunto, ¿no? Ya hice una consulta o a través de un parlamento abierto. Sin embargo, pues estamos en esta indefinición de cómo tenemos que hacer estas consultas para que una legislación que atañe a poblaciones con discapacidad o indígenas realmente hayan sido escuchadas y entonces podamos decir que la consulta fue válida. Incluso la Suprema Corte de Justicia ha invalidado más de 10 legislaciones porque no se ha realizado esta consulta, pero no le toca a la Corte decir cómo, le toca nada más decir que eso no se realizó a partir de denuncias de las propias poblaciones. Ahora es el momento de avanzar para que los instrumentos de democracia directa dejen de ser un recurso preferente de los gobernantes, una simple válvula de escape, ante las exigencias o una llave de legitimidad para grupos políticos. Es momento de que se conviertan en instrumentos por los que la sociedad se involucra en marcar la agenda pública, en delinear las leyes, las instituciones y las políticas públicas sin la injerencia de partidos o grupos de poder. La clave para avanzar está en el aprendizaje, en la apropiación y en el convencimiento social, sobre todo en condiciones desfavorables ante los grupos políticos y poderes fácticos. No tenemos que esperar una gran crisis de gobernabilidad para hacer estos cambios. Tenemos que abrir los cauces institucionales justamente para contar con alternativas que mantengan el rumbo democrático en los momentos críticos. Por estas razones, espero que en el Senado aprendamos mucho de ustedes y, de ser posible, podamos transmitirles nuestras reflexiones, nuestras experiencias en este ejercicio de interacción. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias. Estaré a sus órdenes para más escuchar y a partir de eso yo me comprometo, digamos, a darle un informe a las senadoras y los senadores de lo que aquí se haya expresado y esperando que mis dos compañeros, mi compañera senadora y senador, lleguen también para ser parte
de esta conversación. Muchísimas gracias y pues gracias por darnos la oportunidad de reflexionar y bueno, llegaron en un día muy especial. Gracias. Sí, sin duda, una vez que la Corte tiene que resolver más o menos rápido, ¿no? Porque los tiempos del inicio del periodo electoral para el 2024 pues ya están encima, ¿no? Y la reestructuración del Instituto Nacional Electoral es muy fuerte para que con lo que se quede, con la estructura que se quede el Instituto Nacional Electoral pueda hacer frente a una elección que además es una elección como no habíamos tenido nunca antes. Se eligen miles y miles de espacios, ¿no? Tanto a nivel municipal, estatal y, por supuesto, la renovación del Congreso y la Presidencia de la República. Entonces, es una elección muy robusta, ¿no? Con muchos, puestos a decidir. Así es que va a resolver pronto y por lo tanto nos da la oportunidad de ir a organismos internacionales, por supuesto que sí, aunque no sé si habrá tiempo, digamos, para que los organismos internacionales puedan responder, ¿no? Pero bueno, tenemos confianza en que el Poder Judicial pues va a poder hacer una reflexión pues sobre muchos temas que contradicen la Constitución, ¿no? Los preceptos constitucionales en esto. Entonces, pero sí, sin duda, eso sucederá, lo que usted está preguntando. ¿Por qué tan baja participación? ¿Por qué tan baja participación en las consultas de poder, de las consultas populares? Creo que sobre todo porque se han impulsado desde el poder. No se han impulsado con la pulsión ciudadana, ¿no? Sino se han impulsado desde el poder. Entonces, como que finalmente el ciudadano dice, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué voy si no me interpela, no tiene que ver conmigo? Así es que, sobre todo por eso, y entonces quienes se han movilizado, pues son las estructuras partidarias y de gobierno, las que pues movilizan un poco a las personas para que vayan a votar, pero no está realmente, estas consultas no han sido, incluso el ejercicio de revocación de mandato, ¿no? Pues no han sido algo que esté empujado claramente desde la sociedad civil o desde la ciudadanía, ¿no? Sino que son peticiones. Incluso el ejercicio de revocación de mandato que se hizo, según nuestra perspectiva, la revocación de mandato, pues sobre todo es un derecho ciudadano, ¿no? O sea, es un derecho ciudadano decir, yo pido la revocación de mi gobernador, de mi presidente, de tal, porque no ha cumplido con tal cosa que prometió, que lo que ustedes quieran. Y realmente, como yo decía en mi exposición, la primera vez que esto se ha usado, pues más bien era como, presidente, nadie quiere que te vayas, o sea, ¿para qué hacemos revocación de mandato? La discusión no es que te vayas, ¿no? Pero bueno, quiso hacer su revocación de mandato y entonces es algo que no es sentido. Entonces me parece, y sí, por supuesto que el tema, creo que, digamos, con esta nueva legislación, ¿no? Estamos aprendiendo la revocación de la consulta popular, en el sentido de que puedan ponerse el mismo día de las elecciones. Creo que ¿no? Pero siempre y cuando la consulta pues sea algo finalmente pedido, nacido, organizado desde el ciudadano, ¿no? Porque, digamos, si no, pues entonces, como decía, ni siquiera, aunque sea el día de las elecciones, vamos a tener mayor interés, ¿no? Pero puede haber temas como está habiendo en otros, sobre todo aquí, ¿no? En Estados Unidos, pues el tema del aborto y el tema de la legalización del cannabis,
ha sido muy importante que se hayan empatado con momentos electorales porque han avanzado estos derechos, ¿no? Entonces sí, por supuesto que tenemos que transitar por ahí, pero en este momento no se ha dado esta cuestión. Y lo de, yo creo que, yo creo, por la pregunta que me hace de la participación o intentar un parlamento mundial, creo que es, digamos, yo creo que Juventino Castro y Castro se adelantó mucho a su tiempo, ¿no? Como que, es decir, creo que en este momento sí estamos en una situación como de ver el mundo como la tierra de todos, es decir, ¿no? Como sí tenemos que poder tener un parlamento de este tipo para pensar en el mundo, digamos, para pensar en el planeta, todo lo que esto significa. Me parece que es un momento adecuado, ¿no? No, en aquel momento quizás era algo un poco exótico, ¿no? Pero en este momento puede ser algo muy presente, ¿no? Por cómo estamos debatiendo o cómo estamos viviendo las personas nuestra relación ya entre fronteras, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, vamos, y yo creo que en los próximos años el tema electoral, tanto, ¿no?, de fortalecimiento de la democracia participativa como la directa, va a ser un tema en México. O sea, va a ser un tema, no está iniciando y se acaba, porque yo personalmente creo que nuestras reglas del juego electoral tienen que cambiar. O sea, tienen que cambiar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. El problema es que así no, pero de otra manera, otro tipo de proceso democrático de toma de decisiones y de construcción de acuerdo, claro que sí, porque hay muchas cosas que cambiar desde mi perspectiva y creo que desde la perspectiva de muchos, pero no pudimos discutir el fondo porque la forma ya fue una forma donde no pudimos establecer diálogo. Yo creo que sí hay, en los últimos 20, 30 años en México se ha fortalecido un movimiento ciudadano cada vez más potente, cada vez más participativo. Claro, es un movimiento, digamos, y hay una acumulación de conocimiento en las organizaciones de la sociedad civil cada vez más fuerte, pero claro, es decir, se siguen topando con una clase política y y partidos políticos y bancadas parlamentarias, pues muy cerradas, digamos, con poca, que se tiene como poca capacidad de cambio para las organizaciones civiles. Aparecen, ¿no?, decimos como una piedra en el zapato aquí, ¿no? Como algo que nunca están conformes, que nunca llegamos al fin, que siempre quieren más, que es la interpelación. Entonces, hay como hay un tema de sí ver a esta sociedad civil fuerte, pero finalmente con poca capacidad de apertura por parte de los poderes, digamos, de los poderes políticos. Y también creo que lo que por lo menos en este momento me parece que en los últimos 5 o 6 años, quizás un poco más, sí se ha fortalecido la posibilidad de incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones legislativas a través de lo que aquí hemos llamado, y bueno, ustedes seguramente lo conocen, Parlamento abierto, ¿no? Ya no podemos hacer una legislación de ningún estilo si no hay un Parlamento abierto, ¿no? O sea, el reclamo de las organizaciones es un reclamo muy fuerte. Otra cosa es que los escuchemos o no. Otra cosa es que en la decisión final, porque los parlamentos no son vinculantes, en la decisión final tomes en cuenta
lo que se planteó, porque además la sociedad es muy diversa y tiene muchas diferencias. Entonces, en los parlamentos abiertos, la discusión sobre las iniciativas o los dictámenes que se ponen en la mesa del Parlamento, las organizaciones mismas pues tienen diferencias, ¿no?, entre ellas, y bueno, finalmente el Congreso tiene que tomar una decisión, me quedo con esta o me quedo con esta, ¿no? Entonces, pero me parece que sí, ¿no?, que sí hay una participación cada vez más activa, que sí los instrumentos de democracia directa hasta este momento no han sido suficientemente tomados por la ciudadanía, no han sido suficientemente tomados, no hay credibilidad, no hay una apropiación del instrumento, pero me parece que cada vez más esto puede ser, se va a presentar mucho más claramente. Estas leyes que la Suprema Corte ha invalidado porque no han sido consultados los pueblos indígenas y las organizaciones de personas con discapacidad, pues ya te habla de eso. O sea, estas organizaciones ya saben el camino, ¿no? O sea, están yendo a la Corte a decir, no he sido consultado, ¿no? Y por lo tanto, esta ley no puede darse porque afecta a mis derechos, ¿no? Entonces creo que estamos como aprendiendo. La democracia mexicana finalmente es una democracia pues todavía joven, ¿no? Todavía joven y donde los mecanismos clientelares de movilización son muy fuertes, y entonces los mecanismos clientelares le ganan pues a la participación ciudadana libre, ¿no? Al ciudadano libre que se expresa, pues ahora sí que le gana lo otro, y entonces pues ahí hay una, ¿no? Hay una decepción que atrasa procesos, pero que finalmente, como decía, creo que cada vez, ¿no?, se está fortaleciendo más. ¿Cómo se hacen los procesos? No, claro, o sea, las organizaciones y los ciudadanos tienen que conseguir un porcentaje de firmas para que se pueda dar la consulta, que eso fue lo que pasó. Tanto revocación de mandato como consulta popular, sí son los ciudadanos los que tienen que solicitar con ciertos requisitos al Instituto Nacional Electoral el tema, digamos, de la consulta. Incluso la Corte misma entra a validar, por ejemplo, las preguntas, ¿no? Cuando fue la consulta sobre castigar o no, castigar o no, o juzgar o no a los expresidentes, fue de esa manera, ¿no? O sea, se validó la pregunta, había una pregunta que se había hecho, no fue aceptada, se cambió la pregunta y finalmente la Corte, o sea, sí hay mecanismos, ¿no?, para poder solicitar una consulta, y la iniciativa legislativa popular, como yo les decía, más o menos es un porcentaje también del padrón, que en este momento son alrededor de 120,000 personas. Entonces sí hay sí hay pasos, ¿no?, para poderlo hacer, pero repito, hasta ahora la incidencia ciudadana son más pequeños grupos movilizados, además a través de las redes sociales, ahora con mucha fuerza. Sí impacta en la voluntad del legislador, sí impacta en la voluntad del tomador de decisión de política pública, esta movilización, ¿no? Esta movilización, cómo nos comunicamos, se comunican los ciudadanos a través de redes sociales, y sí hay una, digamos, incidencia en esto. Entonces, pues ahorita me parece que están los ciudadanos más activos, están más metidos en esta forma de comunicación y movilización, que pensar en reunir las firmas, en hacer las cosas, como que no hay una confianza de que estos mecanismos de democracia directa realmente van a ser como respetados, y no se va a usar el clientelismo, ¿no?, y el aprovechamiento, digamos, de la pobreza de la gente para lograr alguna decisión y no dejar, decía yo, a los ciudadanos libres, ¿no? ¿Qué más? Acá está. El tema de que son suficientes. Bueno, primero,
yo se los puedo entregar, pero por ejemplo, una iniciativa legislativa popular que fue incluso votado de forma negativa, fue una reforma para garantizar el acceso libre al Internet, ¿no? Ahí el Congreso votó en contra. Sí votó, pero votó en contra. El artículo 4 constitucional, a ver, es una reforma a favor de los derechos de las familias. Esa fue desechada también. La que digo que sí se votó y se publicó en el 2016 es la llamada 3 de 3, ¿no? Esto de que, digamos, los candidatos, los funcionarios tienen que dar a conocer su patrimonio, ¿no? Sus impuestos y el conflicto de interés. Exacto, es así, se votó muy bien, es la única que decía yo ha llegado hasta su publicación. Uno que tiene que ver con el horario estacional en Sinaloa, en un estado de la República aquí en México. Educación, la educación para todos y todas, una reforma del artículo 3 está pendiente en comisiones. El derecho a la energía eléctrica como un derecho, después fue retirada esta iniciativa legislativa. Un gobierno sin privilegios le llamaron, que tiene que ver con reducción de sueldos, la reducción de sueldos de altos funcionarios públicos. Esto fue en el 2017, ahora tenemos otra legislación, pero en aquel momento, y se quedó ahí parte de las que se quedaron en la congeladora, ¿no? Entonces decía, son alrededor de 11 las que, y solamente la 3 de 3 es la que ha sido echada para adelante. Uh-huh. Bueno, además está aquí también el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Efectivamente, me recuerdan que el tema del presupuesto participativo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, donde el instituto pues es absolutamente, digamos, central en esto para este es otro mecanismo de democracia directa, que una parte del presupuesto público, quien decide son los ciudadanos en cada uno de los territorios en donde se invierte, ¿no? Y ahí me parece que la experiencia cada vez es más robusta, cada vez es más importante, y me parece muy bien. Y efectivamente una de las cosas que el gran pendiente, como yo decía, es el tema de la consulta a pueblos indígenas, ¿no? Que tiene que ver o sea, nosotros en los últimos 20 años, y digo nosotros porque yo vengo más de ese movimiento ciudadano que de la clase política, aunque he hecho política, hemos ido ganando inclusión a través de acciones afirmativas, ¿no? Hemos ido ganando espacios para población indígena, espacios para liderazgos de personas con discapacidad, espacios para liderazgos de poblaciones afromexicanas, espacios para liderazgos migrantes, ¿no? Y de residentes en el extranjero, en fin, jóvenes, población LGBTI y más. Es decir, hemos ido ganando que los lineamientos y las normas, digamos, las reglas del juego para garantizar democracia y inclusión, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, pues finalmente han garantizado, ¿no? Lineamientos que hacen que tengamos esa participación, ¿no? Ya no digamos todo el tema de la paridad, ¿no? O sea, yo soy senadora porque el partido que me invitó tenía la obligación de poner en el primer lugar de su lista a una mujer, ¿no? Todos los primeros lugares mujer, porque si nos dejaban en los segundos no iba a haber paridad, no salían las cuentas, ¿no? Entonces, en este momento, efectivamente, ¿no? Con pueblos indígenas, en este momento esta reforma dice, pues no, todos los excluidos, todos estos que yo nombré, van a tener 25 espacios.
25 de 300, 25 de 500, 25. Y pues el Congreso dirá cómo, ¿no? O sea, se le deja a los partidos. Un partido puede decir, pues yo no quiero de la diversidad sexual, los 25 van a ser jóvenes. Yo no quiero afromexicanos, mis 25 van a ser personas con discapacidad. ¿Sí me explico? O sea, realmente lo que decía usted, ¿no? Son esas regresiones que estamos teniendo a derechos que ya habíamos ganado en 20, 30 años de decir, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, y queremos tener voz en los congresos y queremos dirigir nuestros municipios, ¿no? Había 21, una de las propuestas es que hubiera 21 distritos electorales con población mayoritariamente indígenas que fueran liderazgos indígenas. Bueno, esto ya no existe, ¿no? En esta reforma. Así es que efectivamente, no solamente, y además, como yo decía, no hemos legislado la consulta a los pueblos indígenas. No sabemos cómo preguntarles, cómo hacerlo, cómo procesar estas consultas. Y, por supuesto, necesitamos avanzar. Cuando me preguntan, bueno, ¿qué necesitamos avanzar? En hacer vinculantes, ¿no? Finalmente, en hacer vinculantes los resultados de consultas como esto, e incluso de Parlamento abierto, tener que dar una rendición de cuentas. Esto se dijo, esto pasó, esto lo tomamos por estas razones, dar una explicación. En México, digamos, ya ustedes en sus países serán otras culturas, pero aquí en México somos extremadamente simuladores porque no sabemos decir que no. Nunca decimos que no, decimos sí señor, cómo no, yo le tomo a usted, pero en realidad no lo hacemos en serio. Entonces hay mucha simulación, ¿no? Y entonces, bueno, pues también es muy cansado, ¿no? Hacer todos estos ejercicios cuando no tienes una institucionalidad que haga que sea vinculante la escucha, ¿no? Y digamos algún tipo de reparación. Y bueno, pues sí, o sea, yo hablaba de las acciones afirmativas y bueno, todo el tema de los trabajadores, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral lo tenemos que ver, ¿no? O sea, pensar en 4,000, 3,500, 4,000 personas que perderán su trabajo cuando pues ni la deben ni la temen, ¿no? Finalmente ni la deben ni la temen. Y eso lo quiero relacionar con el tema de la infraestructura. Aquí, digamos, cuando tuvimos estas consultas, el Instituto Nacional Electoral fue capaz, y en cada elección ha sido capaz, cada vez más, de llegar hasta el último rincón del país, ¿no? O sea, sí existe la infraestructura adecuada y además con esta institucionalidad de nuestro órgano electoral podemos llegar a todas partes. O sea, los puntos rojos que tienen que ver más con cuestiones de que te esperan con una metralleta para que pongas la urna, bueno, pues ahí decidimos de otra manera, pero realmente son menores. Y sí existe esta infraestructura si somos capaces, ¿no? No de tirarla a machetazo, decimos, ¿no? Así como no sé si ustedes sepan lo que es un machete o cómo lo estén traduciendo, pero bueno, a machetazo, sino realmente, ¿no? Ok, si necesitamos cambiar cuestiones donde el objetivo, creo que también alguien de ustedes lo dijo, el objetivo no sea el dinero, no sea el costo, ¿no? Sino el objetivo sea más eficiencia para la participación ciudadana en la toma de decisiones. Nos cueste lo que nos cueste, porque finalmente es certidumbre, finalmente es paz, finalmente es cohesión social, que esto, digamos, tanto los mecanismos de democracia representativa como de democracia directa, pues sean mecanismos, ¿no? Donde la ciudadanía esté conforme. Y muchas gracias, magistrado, por su intervención. Gracias. Muchas gracias.